Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Los invitamos a todos a participar en este programa mandando sus comentarios desde el inicio para que vayan apareciendo y así podamos compartir los mejores con todo nuestro público. Agradecemos la enorme interacción que estamos teniendo. Hoy vamos a hablar de la popularidad de la Presidenta de la República, que no está en sus mejores días, y también, por supuesto, del no habido Nicanor Boluarte, mientras se espera una resolución del juez Rizar Concepción Carhuancho sobre la próxima probable prisión preventiva. También tenemos una entrevista con el ex fiscal, el señor Martín Salas, para hablar de justamente estos temas y también de los retos que tiene la fiscal Delia Espinosa. Todo esto hoy, pero primero tenemos que hablar de nuestro auspiciador. Descubre el poder del Factory en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicita un préstamo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Muy bien, y vamos con nuestra Presidenta de la República. Dios mío, la presidenta más impopular del mundo. Eso es lo que señala hoy la República también y varios medios. Dina Boluarte es la presidenta más impopular del mundo. Solo 3% de peruanos aprueba su gestión. 6%, doblándola, expresó su apoyo a la administración del primer ministro, Gustavo Adrianzen. La encuesta es de Datum, la comentamos un poquito ayer, publicada en El Comercio. Pero lo que ha llamado más la atención no solo es la encuesta, sino la reacción de los ministros a cifras tan duras. El margen de error de la encuesta es de 2.8. Así que es posible, más o menos 2.8, que la presidenta tenga 5.8 de aprobación o 0.2. ¿Ustedes qué creen? Bueno, el gobierno piensa diferente. Veamos la primera nota, por favor. Bueno, acá está el cuadro de Datum. Nunca ha tenido una aprobación muy alta la señora presidenta. Eso hay que tenerlo en claro, ¿no es cierto? Desde que decidió quedarse en el poder y no convocar elecciones, las cosas solo han sido para peor. Se le dijo y se le advirtió. Parece que poco le importa, hay que decir la verdad. Pero en un año ha bajado de 15 a 3. Es decir, no ha conquistado a nadie, por ponerlo de alguna manera. Y sobre todo, ha subido casi 15 puntos de desaprobación, que ya era muy alta hace un año, 80% de desaprobación. Bueno, y ahora está en 94% de desaprobación. Lo que hay es poco indeciso, ¿eh? O sea, la gente ya sabe perfectamente qué posición toma frente a Dina Boluarte y se ha convertido, sí, en un factor de unidad para todos los peruanos. Preguntado el ministro de Educación sobre esta situación, que para este gobierno pues debería ser dramática, debería convocar a todos a sentarse y a discutir qué nos ha pasado, ¿no? Sería una buena idea. Acá tenemos sus declaraciones, por favor. Hay un acoso permanente contra el gobierno de los sectores que han perdido el poder. O sea, el 94% del país ha perdido el poder, ¿no? Porque los que la desaprueban son los sectores que han perdido el poder, según el ministro Morgan Quero. ¡Qué barbaridad! El ministro Morgan Quero se está graduando, digamos, de casi ser el primer sobón del país, ¿eh? Es impresionante la falta absoluta de autocrítica. Pero hay que añadir algo más. Ayer el presidente del Consejo de Ministros dijo lo siguiente en un evento en Junín. Veamos. Una nueva encuesta de Datum, la aprobación de la presidenta Dina Boluarte ha bajado hasta 3%. Hay una crisis evidente en la aprobación de la población. Mire usted, el mío al 6%, mire usted, ¿qué le puedo decir? La encuesta, ¿usted ha visto la fecha de aplicación de la encuesta? Ha sido antes de APEC. Entonces, esperemos la encuesta después de APEC a ver cómo nos va. Pero yo le digo, querida amiga, la encuesta es esta. Es un pueblo agradecido por las obras, no por las promesas, por las obras. Y yo estoy seguro que muchos están contentos precisamente porque hayamos podido traer esta gran obra a Huancayo. Y ahí están las encuestas. Yo no dejo de respetarlas, pero discrepo de ellas.
Es impresionante, ¿no? Hasta la ropa que lleva puesta, el primer ministro está en otra realidad. En otra realidad. ¿De qué está hablando? Si uno tiene, ¿no es cierto?, un resultado tan malo, que va a ser peor después, porque la PEC no ha mejorado a Dina Boluarte. Y parte de su desmejoría está justamente en lo que hicieron con la educación. De la PEC, el recuerdo que va a quedar es que se suspendieron las clases presenciales una semana y que hubo 2 días de feriado. Es decir, que los niños y los jóvenes, los universitarios, tuvieron problemas para estudiar por una semana, por una cumbre. Nunca se habían suspendido las clases una semana. Los feriados en Lima sí, pero una semana de suspensión de clases, nunca. En Ica incluso el miércoles se suspendieron las clases. Hasta Huaral se suspendieron las clases. Ese es el recuerdo que va a quedar de la PEC. De APEC no queda nada más que eso de recuerdo. El APEC, o sea, el comercio que tenemos, muy bien, viene desarrollándose desde 1998 con gran fuerza y gran intensidad. Y todo eso está muy bien. Y tenemos tratados libres de comercio y todo está mujer. Todo muy bien. Pero lo que va a quedar recuerdo en la gente, a diferencia de lo que el señor Adriansen quiere, es que las cosas fueron para peor con Dina. Suspendió las clases. ¿Cómo va a ser eso positivo? ¿Cuál es la positividad? Se inauguró el puerto de Chancay, sí, que han hecho los chinos, las empresas chinas de propiedad del Estado chino, no el gobierno del Perú, no la señora Dina Boluarte. No va a mejorar. En vez de sentarse a discutir por qué nos ha pasado lo que nos ha pasado y por qué no podemos salir de esta situación, siguen contándose historias entre ellos. Y la razón por la cual la señora Dina Boluarte tiene esa popularidad es compleja, pero al mismo tiempo sencilla de entender, porque no gobierna. No gobierna. Gobernar significa muchas cosas, pero sobre todo actuar para el bien común del pueblo. Y eso no está sucediendo en el Perú desde que el proyecto fallido de Pedro Castillo fracasó. De un golpe de Estado, fracasó. Y ella, que asumía constitucionalmente la presidencia, tenía que entender que el proyecto de Suwayki, Vladimir Cerrón y Pedro Castillo había fracasado y tenía que convocar elecciones nuevamente para que todos los peruanos tomáramos la decisión en nuestras manos de elegir a alguien que nos podía gobernar. Mal o bien, pero nos podía gobernar. Y ella dijo no. Ella se aferró. Otárola la convenció, metió balas, se quedó con el apoyo del pacto en el legislativo. Esa es la razón de origen de su impopularidad. Cuando Alan García estuvo de anfitrión de la PEC, cuando Pedro Pablo Kuczynski estuvo de anfitrión de la PEC, su popularidad estaba alrededor del 40%. Para que se hagan una idea. Cuando Pedro Castillo fue derrocado, vacado por el Congreso por dar un golpe de Estado, o sea, todo constitucional, lo que hizo el Congreso es correcto, tenía 25% de popularidad. Y no se pueden sentar en el Consejo de Ministros o sus asesores y tratarse con sinceridad y decir qué nos está pasando. Hace tiempo debieron hacer ese examen, ¿no? Están más preocupados por el vestuario de la señora presidenta y no están discutiendo cosas de importancia que tienen que ver con gobierno. Por ejemplo, lo siguiente, el Congreso va a citar al ministro de Inclusión Social, a Julio de Martini. ¿Para qué? Para que explique un escándalo, el escándalo de las conservas en mal estado, ¿no es cierto?, que se están repartiendo en Caliwarma. Conservas en mal estado de un proveedor que está bajo sospecha. Ayer se han requisado más de 50.000 latas, porque en un primer momento, la semana pasada, hablábamos de carne de caballo, pero ahora estamos hablando de carne mal envasada, que tiene hongos
pese a que la fecha de expiración es dentro de meses. ¿Esa porquería se le da a los niños peruanos? ¿Esa es la proteína de calidad? Y los contratos con esta empresa, ¿cuándo se dan? Cuando Dina Boluarte era ministra del MIDES. Las conexiones con este empresario se dan cuando Dina Boluarte estaba en campaña. Bueno, estamos hablando pues de gobernar. El Congreso lo va a citar para que dé explicaciones. ¿Ustedes creen que lo van a tocar? Ni con el pétalo de una rosa. No tocan ni al del interior, que es un escándalo su gestión. Porque Congreso y gobierno están en lo mismo. Y si los niños comen basura, ¿qué importa? ¿Qué importa? No ha habido una respuesta clara del MIDES. Ha tenido que intervenir un fiscal para organizar una requisa antes de que le sigan dando esa barbaridad a los niños. Eso ha sido recién ayer. ¿Qué más tenemos? En el campo internacional hay que recordar algunas de las cosas que se han dicho durante APEC. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, se lo dijo claramente al canciller, de una forma muy educada, en el marco de la APEC. Las instituciones en el Perú tienen que mejorar, porque no hay instituciones. Ese es el problema más grave que tenemos. Cuando tú tienes a un policía, un suboficial de la policía, en actividad, acusado de violar en manada, que se convierte en un descuartizador y su institución no hizo nada, ahí te das cuenta de que no tienes instituciones. Instituciones que estén vigilantes, que sirvan al país. ¿Qué institución policial sólida vamos a tener si eso puede pasarle a cualquiera? Y aquí no pasa nada. Instituciones, cosa que el gobierno de Dina Boluarte no puede crear porque no tiene legitimidad, porque tiene el desprecio del 94% del país. Estas son las noticias que ustedes no van a ver en otra parte. ¿Qué más tenemos, por favor? Que pese a toda esta crisis institucional, pese a la impopularidad de la presidenta y la del Congreso, que no ha sido publicada, pero que debe andar por ahí, ¿qué creen que se les ha ocurrido? Reelegir a los alcaldes y gobernadores regionales. ¿Qué tal? Hay un montón de proyectos de ley que van a juntar, ¿no es cierto?, para volver a modificar la Constitución del Perú, porque esto se modificó por Constitución. Van a modificar la Constitución en 2 legislaturas para que puedan ser reelegidos los alcaldes y gobernadores regionales. Proceso electoral de octubre del 2026, que está a la vuelta de la esquina, donde los actuales congresistas, que no van a ser reelegidos en el Congreso, pero que se quieren reelegir al Senado, proceso electoral local, digo, donde ellos quieren participar. Han armado una excepción, pues. Antes no se podía porque, claro, tenías que renunciar 6 meses antes a todo cargo público y eran congresistas hasta el 28 de julio del 2026. Entonces quieren empalmar para ser alcaldes o gobernadores. Toda la legislación hoy en el Perú se hace con nombre propio. Lo dijo el magistrado, el juez Osvaldo Ordóñez, la semana pasada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La destrucción del Código Penal, del Código Procesal Penal para beneficiar delincuentes se hace con nombre propio. La destrucción del sistema electoral peruano se hace con nombre propio. Favorecer a los que están sentados hoy en el Congreso de la República. Y a sus partidos, a los partidos que tienen hoy representación en el Congreso. Eso es el pacto. Ante el vacío que significa Dina Boluarte como gobernante, gobierna, por supuesto, el pacto que está enquistado en el Congreso. De toda ideología política. Porque ahí está metido Perú Libre, por supuesto. Muy bien.
vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos con Nicanor. El señor Nicanor Boluarte está no habido. Pausa y regresamos. Como ustedes saben, yo siempre critico resoluciones judiciales y fiscales. No pongo en duda el honor de las personas, lo que pongo en duda es su competencia jurídica, ¿no? La Constitución nos asiste a formular críticas. Y efectivamente el juez Richard Concepción Carguancho se lleva las palmas en materia de cantidad de horas invertidas en leer una resolución. Ha podido el mismo domingo anunciar el sentido de su resolución, es decir, ordenar o no ordenar la prisión preventiva, ordenar que se detenga a la persona inmediatamente y luego leer o notificar por escrito todos los pormenores de su resolución, que debe tener ya cientos de páginas. Pero no ha querido hacerlo así. El juez Richard Concepción Carguancho ha sido rectificado varias veces, desde el Tribunal Constitucional hasta sus superiores en varias oportunidades que han revertido sus sentencias y parece que quiere responderle a todos. Entonces está tomando su tiempo. Tiempo que lamentablemente ha sido beneficioso para Nicanor Boluarte. ¿Qué fue lo primero que hizo Richard Concepción Carguancho el día domingo? Por favor, les dijo claramente lo que les acabo de explicar. El Congreso legisla para beneficiarse a sí mismo. En el caso de los Guayquis de la Sombra es manifiestamente claro. ¿Por qué? Porque el principal delito que se le imputa al señor Nicanor Boluarte y sus colegas es el de tráfico de influencias. Delito que yo creo que la Fiscalía puede probar con mucha facilidad. Pero lo que ha hecho el Congreso es que el tráfico de influencias no pueda ser realizado bajo la forma de organización criminal. Es decir, si yo trafico influencias, lo hago como persona individual. No lo hago en banda, no lo hago con otros, no organizo una estructura. Y lo que tenía el señor Nicanor Boluarte, por supuesto, que era una estructura muy bien montada. Dentro del Ministerio del Interior, dentro del MIDIS, con un pie en Palacio de Gobierno. Una estructura perfectamente montada que incluía al abogado personal de su hermana. Entonces, lo primero que ha dicho Richard Concepción Carguancho es: esa ley donde ustedes me quieren sacar el tipo penal tráfico de influencias aplicado a organización criminal, no la voy a aplicar porque es inconstitucional y viola la Convención de Palermo. O sea que acá seguimos. Ya con esa declaración el día domingo, Nicanor Boluarte, que estaba conectado por Zoom a la sesión, dentro de un vehículo, según se apreciaba, bueno, al día siguiente, ayer, se desconectó. Desde la portada de La República el día de hoy, Nicanor Boluarte en la clandestinidad. Veamos la nota, por favor. Nicanor Boluarte no está conectado en la audiencia. Abogado asegura que no puede comunicarse con él. Eso fue ayer en la mañana y ayer en la tarde. Una tras otra. Ninguna de las dos. Muy bien. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Y qué hacemos ahora? Muy bien. Hay una nota más, me parece, por favor, que tenemos también de La República. Muy bien. Nicanor Boluarte había pretendido apartar al juez Richard Concepción Carguancho estableciendo un habeas corpus. Presentó el habeas corpus, lo llevó a presentar, pidiendo que lo retiren del caso, ¿ok? Porque había sido parcializado en su contra, ¿no es cierto? Pero haya quedado el habeas corpus, todavía no ha subido, y vamos a ver cómo termina hoy la jornada. Todo parece indicar, por todo lo que hemos escuchado, que le van a dar prisión preventiva de todas maneras. Y no solamente a él, probablemente también a Mateo Castañeda. Y a los cómplices, los hermanos Chinguel, ¿se acuerdan ustedes? El señor Ortiz en el Ministerio del Interior, que era el director de Orden Interno, el que sacaba las resoluciones, ¿no? ¿Qué? Me piden que explique un poquito más el juicio, que pues es lo que están explicando todos. Miren, lo que ustedes están viendo, para aclarar acá a mi gente, no es un juicio. El juicio todavía no ha empezado. Esto es
una diligencia de prisión preventiva. Lo que pasa es que, de nuevo, esta diligencia ha demorado meses, lo que debería demorar días. Hubo una primera detención preliminar que Nicanor Boluarte consiguió revertir. Richard Concepción Carguancho dijo sí, preliminar. Arriba le dijeron no señor, no corresponde. Ok, entonces ahora se está tomando esto con mucha calma. Y luego ha seguido una serie de audiencias para discutir solo el tema de la prisión preventiva. En el tema de la prisión preventiva tú tienes que probar tres cosas. ¿Ok? Tres cosas que son importantes. La primera es que haya una prognosis de pena mayor a 4 años. ¿Ok? Y en este caso sí, porque no solamente es tráfico de influencias y cohecho, es también crimen organizado, que ese es el que te eleva las penas hacia arriba. Por eso es que lo odian en el Congreso. ¿Ok? La segunda cosa que tiene que probarse es elementos de convicción. No tienes que probar el delito, elementos de convicción que te lleven a suponer que efectivamente esta persona ha cometido este delito. Entonces el juez tiene que examinar, digamos, los asuntos centrales, ¿no? Esto que se le imputa, ¿lo ha cometido o no lo ha cometido? Y ahí es donde Richard Concepción Carguancho se está demorando días. ¿Ok? Y el tercer elemento, y el más importante, es el riesgo de perturbación de la actividad probatoria. Es decir, si esta persona no tiene prisión preventiva, la actividad probatoria se va a destruir. Por varias razones, ¿no? Porque altera las pruebas. Como dicen, esconde el botín, ¿no? Se deshace el cadáver. Ya no hay cuerpo del delito. Se fuga. No tiene arraigo, se fuga. Entonces ya la justicia no lo puede perseguir. Pasan los años, llega la prescripción y reina la impunidad. Entonces los tres elementos tienen que ser probados por la Fiscalía. Más de 4 años de pena, elementos de convicción que apuntan a su culpabilidad y riesgo procesal, riesgo de perturbar la actividad probatoria. Por eso lo tenemos que encerrar sin condena. La mayoría de la gente, la gran mayoría de la gente, no debería ser encerrada sin condena, porque en el Perú eso es una condena adelantada y eso está mal. No hay condenas adelantadas. Primero te juzgan, después te condenan, ¿ok? No primero te condenan, después te juzgan. Y yo y mucha gente hemos dicho mucho en contra de la prisión preventiva. Pero el problema en el caso de Nicanor Boluarte, creo yo, es básicamente el riesgo de la perturbación de la actividad probatoria. Ojo, los tres elementos tienen que ir juntos. Tienen que suceder las tres cosas a la vez. Tiene que el señor Nicanor Boluarte haber hecho todo lo que les he dicho que tiene que hacer. No una de las tres. Más de 4 años de pena, culpable, se sospecha que es culpable, elementos, digamos, de convicción y finalmente el riesgo de la actividad probatoria. El problema es que no estando conectado desde ayer, bueno, pues el EQQD, el señor está no habido, ya puso en riesgo la actividad probatoria, le va a caer de todas maneras la prisión preventiva. Ya está bien explicado, mi productor está satisfecho, vamos a la pausa y regresamos con un invitado. Y estamos con Martín Salas, ex fiscal anticorrupción, para hablar de algunos de los casos que hemos estado explicando en este programa, de lo que va a pasar con Nicanor Boluarte,
de lo que puede pasar con la justicia en el Perú. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Rosa María. Muchas gracias también. Y yo quería empezar recordando lo que dijo hace unos días el juez Osvaldo Ordóñez, representando a los jueces de América Latina de la Federación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre lo que está pasando en nuestro país. Una queja que salió de lo profundo, ¿no? Que inmediatamente fue desautorizada por el Poder Judicial, pero que no sé si lo represente a usted también como ex fiscal. Por supuesto que sí. Yo me saco el sombrero por el juez Osvaldo Ordóñez, quien ha tenido la valentía de dar a conocer a la comunidad internacional a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que realmente está pasando en el país. Tenemos una clase política que en más de un 80%, tanto del Ejecutivo como del Congreso de la República, se encuentra involucrada en investigaciones por corrupción. Esa clase política ha venido materializando actos diversos, entre ellos la dación de normas que debilitan la lucha contra la criminalidad organizada con el único ánimo de favorecerse ellos. Y el juez Osvaldo Ordóñez ha puesto en conocimiento de la comunidad internacional tales hechos, y qué lamentable que tengamos un presidente del Poder Judicial totalmente cobarde, que no acepte lo que está pasando en el Perú y simplemente emita un comunicado que ni siquiera lo firma él, porque ese comunicado no sabemos quién lo hace, salvo que sea la posición del gerente general del Poder Judicial, ¿no? No creo. Porque ni siquiera lo firma para decir esta no es una posición del Poder Judicial, y que dé las explicaciones por qué no es una posición del Poder Judicial, y que diga por qué considera de que el poder político no se estaría inmiscuyendo, como sí lo está haciendo, en la administración de justicia en el país, ¿no? No ha dado ninguna explicación al respecto, simplemente un comunicado sin firma, sin autoría, no se sabe quién es el autor de ese comunicado, tratando de desacreditar la valentía del juez Osvaldo Ordóñez, ¿no? La hipótesis de fondo es que la política se ha judicializado. Entonces este Congreso dice, vamos a sacar la política del Poder Judicial. Nos persiguen políticamente, entonces vamos a cortarle los brazos a fiscales y a jueces para que la política salga del sistema de justicia. Entonces, los partidos políticos hoy no tienen responsabilidad penal, por poner un ejemplo, y podría seguir. La colaboración eficaz se reduce a 8 meses. La prescripción ahora es acelerada. Hay que pasar rápido la página, no vaya a ser que nos alcance, ¿no es cierto?, el Poder Judicial. Y así, una tras otra, pero la de crimen organizado creo que es la peor de todas, a pesar de la modificatoria, hecha realmente para el caso de Nicanor Boluarte, para sacar el tráfico de influencias y decir, no, como no hay crimen organizado, bueno, júzguenlo por tráfico de influencias, es una pena menor, no tiene prisión efectiva. Así es, y mira, otro juez valiente, el juez Carguancho, lo ha precisado en sus argumentos, el por qué no va a aplicar las modificatorias del Congreso de la República a la ley de crimen organizado, ¿no? Y él ha dicho que esta ley nace con intereses propios, ¿no? Y del propio que tiene delante de él. Así es. O sea, de ese mismo. Así es, Ahí ¿no? ha salido la ley. Entonces, definitivamente demuestra la valentía de nuestros magistrados. No todo está podrido, felizmente los podridos son una minoría, ¿no? Pero yo discuto siempre la parte jurídica, ¿no?, que es donde debemos discutir de la decisión. Yo no discuto la honorabilidad de estas personas, sí les critico las resoluciones muchas veces. En este caso, el señor Richard Concepción Carguancho se está demorando 3 días. Doctor, no tiene sentido, mucho mejor es salir a decir, ya, estos son los lineamientos generales, en 1 hora, esta es mi resolución, le voy a notificar por escrito a las partes la resolución completa, el señor, por favor, lo llevan detenido, que se oficie inmediatamente su detención. Al no hacerlo así, se le ha dado ventaja a Nicanor Boluarte y a otros coprocesados. bueno, definitivamente, si te demoras, se te escapan las tortugas, ¿no? Claro. Y es lo que está ocurriendo en este caso, ¿no? Yo no hablaba tanto de la honorabilidad, sino la valentía que tiene el juez Por Carguancho, supuesto. ¿no? Porque estamos sumergidos en un sistema dominado por la política corrupta. Ahora, es complicado para un ahora, juez. ¿cómo se dice en el argot judicial? Es un juez canero, ¿ah? Sí, sí, Ese manda primero a la cárcel, después pregunta. Dice que me revisen arriba. sí. Es conocido, ¿no? Sí. No es un juez garantista. Hay otros que no, que se lo piensan mejor. No, este te mire, te dice para adentro. ¿Ya? Puede gustar, y recuerdo mucho que a la gente le encantó en el caso de Ollanta Humala, y yo les dije, a Keiko Fujimori le va a pasar lo mismo, y la mandó a la cárcel también. Entonces ahí ya dejó de ser simpático, ¿no? Ahí se volvió antipático. Pero ese es el problema. O sea, este juez
no sé qué piensa usted, de lo que hemos visto hasta esta hora, lo más probable es que lo mande a la cárcel a Nicanor Boluarte. Sí, pero está dando los elementos el propio Nicanor, pues, ¿no? El hecho de no presentarse a la audiencia es darle la razón al juez Caraguancho, ¿no? Claro, es perturbación de la actividad probatoria. No me presento. Entonces, ¿Qué estoy diciendo? que no tiene nada de intención de colaborar con la Administración de Justicia. Pues, Ok. Diferente a lo de Ollantumala, ¿no? Ollantumala se presentó. Nunca se movió de la entregó, sala. Exacto. Nunca se Ahí, movió por de la ejemplo, sala. sí hay bastante disquisición con la decisión judicial, ¿no? Claro, y fue revertida en el Tribunal Constitucional. Así es. Y luego en el caso de Keiko Fujimori también. También. Entonces ahí se rehace, digamos, esta diligencia de prisión preventiva, que lamentablemente mucha gente que la ve cree que eso es un juicio. Ya, eso no es un juicio. No es un juicio. No es un juicio. Incluso hay jueces que se confunden también, ¿no? Porque se sustentan en las sospechas, ¿no? Cuando hablamos de sospechas, hablamos de una sospecha inicial cuando llega la noticia criminal, una sospecha reveladora cuando se formaliza investigación preparatoria, una sospecha suficiente cuando se acusa, pero hay una sospecha grave cuando se dicta una prisión preventiva. Así es. ¿Por qué se confunden algunos jueces? Porque la sospecha grave no es de que se esté determinando ya un hecho delictivo. Estamos en plena investigación. La sospecha Claro. grave es de que, recordemos que la prisión preventiva es un acto de prevención. Claro. La sospecha grave de que evada la acción de la justicia. Esa es la sospecha que debe sustentarse en los casos de prisión preventiva. Claro. O sea, el elemento que más peso tiene es la perturbación de la actividad probatoria. Así es. Esta persona, si está en libertad, yo le digo a la gente, va a mover el cadáver, ¿no? Va a destruir las pruebas, va a amenazar a los testigos, se va a fugar. Esas actividades son las que la prisión preventiva busca controlar. Así es. ¿Ya? Y eso es lo que tiene que evaluar el juez. Pero si este señor no se presenta a la lectura, Te le está colabora. dando toda la razón a los que dicen sí, pues no se va a Así presentar. es, ¿no? Ahora, es curioso porque, a ver, Vladimir Cerrón, que es condenado, no lo encuentra nadie. Y yo creo que a Nicanor Boluarte, no sé por qué se me ocurre que tampoco lo van a encontrar. Usted también piensa lo mismo, creo, ¿no? Yo creo que hay que empezar a seguir al cofre y a los demás vehículos de Palacio. Todos están metidos dentro del cofre. Ese cofre es gigantesco, pero de verdad, pues ya es una cosa que da risa porque piensan que la gente es tonta, ¿no? Que el público no entiende lo que está Así es, pasando, claro. ¿no? Ahora, hay otros temas que preocupan, doctor. El Congreso quiere darle la investigación criminal a la Policía Nacional, violando manifiestamente la Constitución. La señora Delia Espinosa y el señor Villena, su antecesor, declararon claramente que esto era inconstitucional y que iban a entablar las acciones correspondientes ante el Tribunal Constitucional. Pero lo vemos, pueden haber malos fiscales, ¿no es cierto? Pero también hay muy malos policías. Tenemos de estos días. ¿Qué piensa de esta disposición del Congreso? Bueno, en definitiva, es una disposición que atenta contra la Constitución. Sí, manifiestamente. ¿No? Artículo 159, inciso 4, donde dice que la conducción de la investigación la tiene el Ministerio Público. Ahora lo que ha hecho el sector político es confundir a la opinión pública, tratando de explicar que el fiscal hace investigación criminal. El fiscal no es un profesional técnico en criminalística, es un profesional técnico jurídico. La Constitución lo que hace es generar la labor en equipo entre Fiscalía y Policía Nacional del Perú, porque la investigación es una unidad, es una sola. Pero el que la dirige es el fiscal. Exacto. Entonces, el fiscal dice al policía, mire, necesito el peritaje de balística. Entonces la policía hace el peritaje de balística. Necesito la necropsia. El Ministerio Público, Medicina Legal, hace la necropsia. No la hace el fiscal, obviamente, ¿no? Necesito que ustedes interroguen a todo el barrio y busquen algún testigo que nos diga, la policía lo conduce. Entonces, el fiscal dirige el proceso, pero no conduce cada acto de investigación. Es absurdo. Así es absurdo. Hizo siempre, y este cambio lo que está es anulando al fiscal. Pero tiene un trasfondo también, ¿no? Es un trasfondo de protección política, de blindaje. La Policía Nacional, quieran o no quieran, depende jerárquicamente de su jefa suprema, que es la Presidenta de la República, dependen del Ejecutivo, que tiene un ministro subordinado al poder político. Es una forma de controlar el proceso judicial desde las etapas iniciales. Lo que va a suceder acá, con el respeto que le tengo a esos grandes investigadores de la Policía de Investigación del Gente Perú, buenísima, sí. pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo. En esas épocas la PIP cometía muchas arbitrariedades, extorsiones, secuestros, declaraciones violando derechos fundamentales. Los juntaron a todos porque se agarraban a balazos en la calle con la Guardia Civil. Esa es la razón.
Y usted y yo tenemos suficiente edad para recordarlo. Así es. Se agarraban en los 80s a balazos en las calles, pips contra Guardia Civil. Alan García en su primer gobierno dijo ya, una sola fuerza y se acabaron las disputas. Recién se está terminando con los últimos que estudiaron por separado. Ahora todos estudian juntos. Eso va a cambiar la policía seguramente en 10 años más. Todavía hay un cierto nivel de conflicto, pero ha demorado, ¿qué? 40 años hacer el cambio. Así Es enorme. Mira, y hay algo adicional sobre esta dación normativa, ¿no? Que el Ministerio Público, sus representantes, los fiscales, son defensores de la legalidad. Y ellos tienen como prioridad mantener la vigencia de la Constitución. Si esta norma es inconstitucional, el Ministerio Público tiene que mantener la vigencia de la Constitución. ¿Y qué hace? Saca un reglamento para justamente preservar esta vigencia constitucional. Sin embargo, el poder político no le ha gustado y han tomado como pretexto para poder desaforar a toda la Junta de Fiscales Supremos, A los 4. hacerle una acusación, una denuncia constitucional por haber sacado un reglamento para poder aplicar esta ley sin vulnerar la Constitución. Claro. ¿No? La desesperación del Congreso por no ser procesado por sus delitos es lo que los está llevando a cometer todos los errores que están cometiendo. Hay que recordar que no menos de 12 congresistas están denunciados, solo 12 por concusión, por mochasueldos, y así podemos seguir. En este contexto, Delia Espinosa asume la fiscalía con muchos riesgos, ¿verdad? Por supuesto. Juramentó a solas, solo con fiscales, algunos invitados como la doctora Betsabe Revilla, que estuvo presente. No sé si usted estuvo también. Usted, bueno, llamaron a todos, ¿no? A los ex también. Ella dijo que era para fiscales y trabajadores. ¿No le pareció simbólico que no invitaran a ningún otro poder del Estado? A mí me pareció una buena decisión, porque el primer paso que da la doctora Delia Espinosa es reivindicar a su gente, a su personal y decir, el Ministerio Público es uno solo. Segundo, no dependemos de nadie, nadie puede sentirse resentido. La autonomía, independencia constitucional del Ministerio Público se dio a notar ese día porque no estuvo ni el presidente del Poder Judicial, ni el Tribunal Constitucional, ni defensor del pueblo, ningún representante del Congreso, ningún representante del Ejecutivo. Era una reunión familiar íntima de fiscales, nada más. ¿Y usted cree que hubo una reivindicación ahí a todos los fiscales que han tenido que salir del sistema? Yo creo que es el inicio para empoderar al Ministerio Público, porque está muy golpeado. Mire, ayer la encuesta de Datum señala lo que ha sido un mantra de este gobierno. Los delincuentes son soltados por los fiscales. Usted sabe perfectamente que son los jueces los que sueltan a los delincuentes, no los fiscales. Pero como se ha repetido y repetido y repetido sin parar, la mayoría de los encuestados le echaba la culpa a los fiscales. Claro, no ponían ahí entre las opciones poder legislativo, porque tal vez ahí la gente hubiera votado mayormente por el poder legislativo, por todas las leyes que estamos viendo. Leyes que ya han sido explicadas, ¿no? O sea, incluso el Ejecutivo ha aumentado la prisión efectiva a delitos que tengan más de 5 años. El Ejecutivo, o sea, no los fiscales, menos los jueces, pero ha tenido éxito ese mito, el mito de que los fiscales liberan a todo el mundo sin, generando una ola de impunidad nacional. ¿Ha tenido éxito, cree usted? No, mira, la continuidad con la que ha actuado sobre todo el ministro del Interior, ¿no? Santibáñez, ha sido bajo la consigna de que miente, miente, que algo quedará, ¿no? Y ha sí, quedado bastante. Ha calado en la población, sí ha calado, pero hemos visto los pronunciamientos del fiscal Chávez Cotrina, coordinador de crimen organizado, donde ha dado una explicación técnica muy buena de desde dónde viene esta generación de impunidad para la delincuencia, y nace en el Parlamento, definitivamente. Y en el Ejecutivo con un decreto legislativo. Así es, así es. Claro, es que las normas no van a salir Claro. a la luz si es que el Ejecutivo no le da el visto bueno, ¿no? Claro. Entonces están trabajando ellos de pared ahí, ¿no? Claro, entonces hay todo un ordenamiento legal que favorece el crimen, es lo que no se entiende. No solamente puede haber un fiscal corrupto, de hecho los hay, y jueces corruptos también, y policías corruptos, vaya que los hay. Y ese problema es consuetudinario del sistema, lamentablemente. Pero si el marco legal no te permite mantener a una persona en prisión, ¿qué puede hacer un fiscal? Tiene que otorgarle libertad, es defensor de la legalidad.
Claro, no puede hacer nada. Y yo te cuento un caso concreto mío, ¿no? Yo estaba como fiscal de turno en Lima, un año nuevo, y me traen un atestado, en esa época todavía no estaba vigente el nuevo código, me traen un atestado por robo agravado todavía. 5 detenidos en un vehículo con lunas polarizadas, con pate cabra, con soga, con escalera, con todo para romper una puerta y trepar muros. Perfecto. Ya, Llega el listo. atestado y los 5 tenían antecedentes, habían cumplido condena. Perfecto. ¿No? Pero ya habían cumplido Un condena. caso fácil, doctor. Y el policía me dice, son angelitos de frente al Lurigancho, doctor. A ver, vamos a revisar. Lo reviso. Yo pregunto, ¿es delito manejar un carro con lunas polarizadas? No. ¿Es delito tener una pata de cabra? ¿Es delito tener una escalera? No. Ok. Entonces no había delito. Tuve que soltarlos. Solté a los 5, no requisitoriados, sino ya tenían Condenados. antecedentes. Condenados. Condenados que habían cumplido su condena. Claro. Los tuve que soltar a pesar de saber de que no eran buenas personas, ¿no? Claro. Pero no habían cometido delito alguno. Y al día siguiente un diario local sacó, pues, fiscal de turno suelta 5 delincuentes ranqueados, ¿no? Es que ahí la policía, lo que faltó fue inteligencia policial. Lo sigues y esperas. Así es. Ponen la escalera contra la pared, Tentativa. sacan la pared y los metes por Así es. tentativa. Exacto. Pero eso implica tener una policía bien preparada. Y son los que van a dirigir la investigación. Ahora van a dirigir la investigación. Así es. Estamos armados. Es un desastre. Sí, sí. Doctor Salas, gracias por haber estado con Encantado, nosotros. Rosa María. Gracias por estar brevemente con nosotros. Nicanor va a tener prisión preventiva, ¿no? Sí, definitivamente, y se va a demorar un poquito para que lo encuentren también. Bastante se va a demorar, creo yo también. Gracias por haber estado con nosotros. Encantado. Muy bien, nos tenemos que despedir, no sin antes mencionar a nuestro auspiciador. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero, para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Nos vemos, conmigo será hasta mañana. No se olviden de compartir el programa, sé que lo están haciendo, no se olviden de darle like, porque así el algoritmo nos favorece y en todas las plataformas va a llegar a mucho más gente. Nos vemos hasta mañana. Chau, chau.